Y en este contexto, el mundo está volviendo a una cierta dicotomía ideológica. ¿En qué plano se identifica usted? ¿Izquierda, derecha, liberal, socialista, comunista, estatista, socialdemócrata? A ver, yo creo que la dicotomía en el siglo XXI es entre democracias y regímenes autoritarios o dictaduras. Yo creo que esa es la disyuntiva fundamental. Por ejemplo, yo admiro mucho a un país sudamericano como es el Uruguay, donde se eligen gobiernos de izquierda, de derecha, pero que cambian poco. Entonces ya no es importante esto de izquierda a derecha, pero si vemos en el mismo contexto latinoamericano, en Venezuela tenemos un gobierno autoritario que no respeta el veredicto del pueblo, que hace fraude, y ese es el problema del siglo XXI, los regímenes autoritarios frente a los regímenes democráticos, y yo me declaro un extremista de la democracia. Perfecto. Usted es parte de la Internacional Socialista, ¿verdad, Samuel? Bueno, sí, pero creo que es bueno darle un contexto. En el siglo XIX, cuando surge entre los sindicatos de trabajadores europeos la Internacional Comunista, como una respuesta al comunismo, se hace la Internacional Socialista entre los trabajadores de los sindicatos del siglo XIX. Y después, ya en el siglo XX, el alemán Willy Brandt, en los años 50, 60, le da impulso a lo que era la Internacional Socialista, pero se empieza a llamar la socialdemocracia, porque la fuerza de las democracias es dominante, y en la Internacional Socialista, como se lo llamaba en el siglo XIX, están muchos partidos democráticos. Es la agrupación más grande del mundo, donde hay como 150 partidos políticos y donde el requisito fundamental es su apego. Entonces, en la Internacional Socialista no están partidos como los de Maduro o como los de Nicaragua. Claramente se requiere ser demócrata. Y en Europa también ahora hay muchos partidos conocidos como laborales o laboralistas. Entonces ahora se dice la socialdemocracia, o también conocida como Internacional Socialista, o la agrupación de partidos laboralistas o laboristas. Entonces creo que ese contexto es importante, porque si uno dice Internacional Socialista, parecería que tiene que ver algo con los socialistas del siglo XXI, y no tiene nada que ver. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre la Internacional Socialista y este socialismo del siglo XXI? Bueno, la democracia para comenzar. Un principio básico de la socialdemocracia es que todo se puede cambiar y se debe cambiar en democracia, nada fuera de ella. Entonces esa es una diferencia fundamental, ¿no es verdad? Porque en el socialismo del siglo XXI utilizan la democracia cuando les conviene, pero cuando no les conviene ya no utilizan los instrumentos que tiene la democracia. Entonces esa diferencia es fundamental. Perfecto. Vamos ahora al ámbito político. ¿Cómo dejar de ser oposición y pasar a ser gobierno en Bolivia? Bueno, yo creo que está a la vista de todos los bolivianos cómo el movimiento al socialismo se ha autodestruido por acción de ellos mismos, por la pelea permanente entre Arce y Morales, que hemos sido testigos todos los bolivianos, y que ellos mismos han sacado a relucir todos los defectos, todos los problemas
de ese partido. Entonces está claro de que ese partido no va a ser gobierno después de la próxima elección. Ellos mismos aseguran que quieren tener una buena representación parlamentaria para defenderse, pero saben que no van a ser parte del próximo gobierno. Entonces, lo que se llama la oposición al movimiento al socialismo tiene una gran opción. Yo diría que duplica en votos a la potencialidad del MAS. Me comentaban una encuesta del propio movimiento al socialismo, donde todas las posibles corrientes del MAS tendrían un 30% y la oposición un 60%. Creo que esos números reflejan la realidad actual. Lo que sí es muy importante de que en el bloque opositor pueda haber unidad, y por eso yo creo que el acuerdo que hemos firmado el 18 de diciembre es un acuerdo muy importante, porque además responde a una demanda ciudadana, y nos hemos unido para comenzar 4 candidatos, 4 líderes nacionales, con el compromiso de que vamos a elegir, vamos a hacer que la población elija al candidato que tiene más apoyo, y vamos a respetar ese resultado, y los que no sean elegidos van a apoyar al que sea elegido o elegida. Entonces ese es un paso muy importante, y además te puedo decir, Iván, que ya se ha incorporado a este bloque de unidad Amparo Vallivian, y en las próximas semanas se van a ir incorporando otros líderes nacionales y líderes regionales, con lo cual la población va a poder percibir que este bloque de unidad es la unidad posible en nuestro país, es la que concentra la mayor intención de voto. Si hacemos un ejercicio como alguien hacía en las redes, si sumamos la intención de voto de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho, de Tuto Quiroga y la mía, en la encuesta del empresario Claure, entre los 4 tendríamos un 37% que claramente seríamos la primera fuerza en el país. Entonces, yo creo que hay motivos para ser optimistas al comenzar el año 2025, de que esta unidad pueda avanzar, de que esta unidad se va a consolidar. Pero, ¿cuál es la diferencia con los antecedentes, por ejemplo, de 2005, con Podemos, Convergencia Nacional 2009, Unidad Demócrata el 2014 y la misma Comunidad Ciudadana 2020, que en cierta forma fueron alianzas coyunturales que aglutinaron a ciertos actores políticos de oposición, pero que no tuvieron éxito al enfrentar al MAS? ¿Cuál es la diferencia ahora con este bloque de unidad? Bueno, para comenzar, las condiciones objetivas, ¿no? Las condiciones objetivas muestran que la población está hasta aquí con el movimiento al socialismo, con su modelo fracasado, y la población está buscando otras alternativas. Y por otra parte, en los esfuerzos de unificación que se han hecho el año 2005, el año 2009, 14, nunca se habían unido Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho. Eran alianzas alrededor de alguno de ellos, pero nunca los 4. Entonces hay una gran diferencia objetiva y subjetiva. No vamos a polemizar mucho, pero siempre es bueno conocer su parecer sobre otros actores políticos que no están dentro de este bloque de unidad, por ejemplo, Manfred Reyes Villa o Branko Marinkovic. ¿Qué les diría a ellos? Bueno, yo creo que Manfred Reyes Villa ha aceptado el método del bloque de unidad, porque ha declarado y ha dicho de que si él no está primero en las encuestas, él no va a ser candidato. Entonces no habrá firmado el compromiso, pero ha aceptado el método que hemos planteado nosotros. Y después los otros candidatos creo que son marginales, ¿no?
serán los candidatos principales. Bien. Ahora, Samuel, permítame, tengo dos preguntitas. Una que nos hace nuestro staff de periodistas y otro nuestro staff editorial. En el staff de periodistas surgió una pregunta interesante que dice: ¿qué lecciones asume Samuel Doria Medina de la postulación a la vicepresidencia que tuvo junto a Yanine Áñez el año 2020? Bueno, al comenzar el año 2020, gran parte de las fuerzas políticas coincidían que Yanine Áñez podría encabezar un proceso de transición en el país. Y me buscaron y me pidieron que yo acompañe a Yanine Áñez. Esa fue la razón por la cual yo acepté esa candidatura. Pero cuando me di cuenta, a los pocos meses después de la pandemia y del desastroso gobierno que se hizo, me di cuenta que eso no funcionaba y yo fui el primero en pedirle a la entonces presidenta Áñez de que retiremos esa candidatura. Entonces creo que está claro que enmendé el error a tiempo. ¿Pero por qué le pidió que levante la candidatura? Bueno, porque se vio ya en los siguientes meses que ella no era la candidata que podía encabezar la transición en nuestro país, sino estaba contribuyendo a la división de los votos y no iba a contribuir en nada la presencia de esa candidatura, y por eso se la levantó. Perfecto. Bueno, la otra pregunta que nos enviaron desde nuestro staff editorial, Visor 21 tiene una línea editorial liberal y conservadora, y precisamente queríamos consultarle, ¿qué opina usted de estos grupos liberales que están surgiendo en el país con un discurso fuerte de libre mercado, de respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada? Bueno, yo creo que es fruto de lo que sucede la polarización en el mundo, ¿no? En el mundo aparecen distintos populismos de izquierda, de derecha, candidatos extremos, y mucha gente cree que puede trasladar la realidad de otros países a nuestro país. He escuchado decir a alguno de ellos que propone que el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión. En fin, no se dan cuenta o no conocen tal vez la realidad de nuestro país, que ahora tenemos un Estado obeso, de acuerdo, y que hay que reducirlo, de acuerdo, pero pensar en que no tiene que haber Estado es no conocer la realidad de nuestro país. ¿Usted se refiere tal vez a Antonio Saravia? No me refiero a ninguno en particular, sino a varios de ellos que hacen propuestas desde el exterior o desde el país sin conocer nuestra realidad. Bien. Y ahora vamos al tema económico, porque el país está sufriendo una crisis, la más dura tal vez de las últimas décadas. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas de Samuel Doria Medina para encarar esta crisis en Bolivia? Bueno, consigo con usted, Iván, de que la preocupación principal de la población es la crisis económica y financiera que estamos atravesando, y por tanto el próximo gobierno que va a ser elegido en agosto va a tener que dedicarse a resolver este tema fundamentalmente, porque si no hay dólares, si no hay carburantes, no se puede avanzar en nada más. Entonces esa es la principal preocupación, y después habrá que ver de enmendar y corregir lo que pasa en la justicia, hacer una modificación parcial de la Constitución Política del Estado. Pero lo fundamental es resolver
situación económica. Yo he analizado, he estudiado, yo tengo la experiencia y el conocimiento para poder enfrentar una crisis económica y resolverla. Es por eso que yo me he comprometido a resolver la falta de dólares, la falta de carburantes en 100 días. ¿Por qué en 100 días? Porque estamos viendo de que, como es el tema más importante, se tiene que encarar rápidamente y darle solución a este tema. Si vemos lo que ha pasado en la Argentina claramente Milei ha entrado el 10 de diciembre del año pasado y ya en el mes de enero, en diciembre del 2023 y en enero del 2024 ya no había un déficit fiscal, sino había un superávit. En cambio, el expresidente Macri entró, dijo que iba a ver, que iba a hablar con el fondo, que analizar, y cuando quiso hacer algo ya no pudo y fracasó en su intento de corregir los problemas económicos de la Argentina. O lo mismo en nuestro país, Víctor Paz Estenssoro, el político tal vez con más experiencia en el Estado, juró como presidente el 6 de agosto de 1985 y 23 días después, el 29 de agosto del 85, emitió el decreto supremo 21060. Entonces, claramente yo me he comprometido a resolver el problema de la falta de dólares, la falta de carburantes en 100 días y que a partir de los 100 días los bolivianos y bolivianas empiecen a retirar sus depósitos en dólares si han hecho un depósito en dólares en el sistema financiero nacional. No le voy a pedir que nos revele la fórmula, pero por lo menos algunos conceptos básicos de la propuesta sobre carburantes y sobre dólares. Sí, con todo gusto. A ver, lo que yo digo de manera simple y sencilla, si alguien va al banco y se quiere prestar dinero para pagar sueldos o para comprar gasolina, el banco no le va a prestar. Pero si uno tiene un plan y si uno dice voy a cerrar todas las empresas públicas que generan pérdidas, voy a reducir el tamaño del Estado, y uno va al banco a prestarse dinero, seguramente pues el banco va a analizar ese plan y te prestará dinero para arrancar ese plan. Y si uno dice además voy a apoyar las exportaciones agrícolas, voy a apoyar al sector turismo para que aumenten los dólares por ese lado, el banco te podrá prestar recursos, ¿no? Entonces, ese es el plan que yo tengo, pero además yo estoy convencido de que para estabilizar la economía, lo más importante es la confianza. Entonces, yo soy una persona que trabaja en el país más de 30 años, he sacado de la quiebra a Soboce, la he convertido en una de las industrias más importantes del país, he hecho crecer la comida rápida y convertirla en el restaurante más grande de Bolivia, que atiende a más de 6 millones de personas al año, Burger King. He hecho los edificios más modernos y más altos en La Paz y Santa Cruz. En fin, me he dedicado a la hotelería y he hecho el mejor hotel de Bolivia. Lo que yo me comprometo, cumplo. Y eso sabe muy bien la población. Y por eso he analizado con mucho detalle y he decidido dejar de lado la parte empresarial, porque he dicho de qué me sirve tener la empresa más rentable, las empresas mejores en un país quebrado. Entonces me retiro de la actividad empresarial, mis hijos y los ejecutivos manejarán ese tema y yo me dedico a sacar al país de la quiebra en la que estamos. Bien, pero ¿usted cree entonces en que se debe reducir el Estado? Desde luego, hay 95 empresas que generan pérdidas y ni siquiera ingresos para pagar los sueldos. Entonces, no podemos seguir manteniendo ese tipo de empresas. O en el tema de los carburantes, el propio gobierno ha revelado que
un 30% del diésel vuelve a salir de contrabando. Entonces, estamos subsidiando a los contrabandistas. Eso no puede continuar así. Bien, finalmente para encarar esta etapa ya preelectoral, y estamos en el año electoral, ¿cuál es el mensaje de Samuel a la clase política? Bueno, decirle a toda la población en general de que yo tengo un plan para resolver la crisis económica. En 100 días volverían los dólares, los carburantes, y la gente podría empezar a recoger sus depósitos del sistema financiero. Y además tengo una visión clara para después poder generar un proceso de crecimiento, de desarrollo basado en los emprendedores. Ya no más empresas públicas que no funcionan. Nos vamos a quedar con muy pocas empresas públicas para lo estratégico, que sean bien manejadas, pero el desarrollo del país, las inversiones, serán con el impulso muy fuerte a los emprendedores de nuestro país, que son quienes van a cambiar la matriz productiva, van a diversificar las exportaciones. Y para lograr este objetivo, claramente hemos arrancado un proceso de unidad en nuestro país con los principales líderes políticos de la oposición, un movimiento que va a ir creciendo poco a poco para mostrar que es la unidad posible a toda la población. Perfecto. Bueno, Samuel, muchas gracias por concedernos esta entrevista, por su tiempo. Y bueno, lo vamos a estar convocando en otra oportunidad para ahondar en alguno de estos temas. Con todo gusto, Iván, a su disposición. Bien, gracias.